Pesadillas lúcidas, quería contarlo para ver si hay más como yo, o alguna opinión, no sé. Desde hace mucho y en ritmo creciente tengo pesadillas que son lúcidas, es decir que sé que estoy en un sueño. A veces no lo sé porque son en mi cuarto en el mismo instante que estaba despierto, luego los escucho y sé que es uno de esos casos. A veces despierto directamente gritando, puedo huir pero a veces cuesta más, a veces menos. Acechan, se quedan dando vueltas en el aire, es pesado, presencias que puedan aparecer por esa puerta en cualquier momento, pocas veces que los provoque pueden hacer que tu cordura se vaya muy rápido, todo da vueltas y tu pulso aumenta, demasiado. A veces cuando atacan directamente me dejan el pulso a 1000, a veces solo hacen presencia y vigilan. Me acechan, no sé si se alimentan del miedo o paranoia, no duermo bien, no he dormido bien desde hace mucho, últimamente 4-6 HS. Puedes lidiar con ello, no duermas solo, hasta tu gato te ayuda. A veces los ve, se tensa y mira con atención o ignora esa sensación y sé que solo es mi paranoia, tal vez todo lo es. Hoy tuve uno de esos sueños, lúcido, solo se presentó con la forma de un hombre, caminando en una calle y sonríe, me lo dio a entender que era eso o ellos, lo que sean pero no me atacó, ni psicológicamente o físicamente en los sueños, solo me miró, sentí coraje, quise enfrentarlo y fui hacia él, casi corriendo o algo así, y él solo caminó directo hacia mí. Retrocedí, odio esa sonrisa que vi cuando me fui hacia atrás, incluso me caí, grité, sabía que era él, que no le gustó, sentí la muerte, Dan. Esa sensación / sentimiento / vibra, de que vas a desaparecer si ellos llegan, luego de caer esa sonrisa, me dio una combinación de coraje, miedo y rabia, enorme, bizarra, deformada, burlona. En ese momento sentí que no quería arriesgarme, esa vez, sé que terminaré perdiendo el miedo, no sé si pueden matarme o no pero cuando ya me dé igual lo que pase pienso hacerlo. A veces se presentan como ruidos claros, subreales, a veces como pasos. Sabes que algo no va bien. En estos casos no los ves pero sabes que están ahí. Puedes gritar y hacer movimientos bruscos, a veces funcionan directamente y despiertas, a veces tardas un poco y los puedes escuchar yendo hacia ti, no llegarán, no han llegado o lo olvidé. A veces se presentan como figuras negras o sombras, están cerca, mirándote, y peor es cuando se acercan, es raro pero a veces lo hacen, cuando los provoqué. Cuando aparecen son parálisis del sueño y tú los ves vigilando, pero con el tiempo empiezas a poder actuar, no es moverte, sino con el pensamiento y la voluntad de moverte, así lo anulas. Lo peor es cuando los provocas, no termino de entender lo que les molesta, yo creo que son varios entes, o tal vez es el mismo presentándose en muchas formas. No lo sé, tampoco sé qué será. No creo que importe demasiado, estoy harto de que aceche, pero si los provocas de verdad, el ataque es terrible en los sueños, y si es en el mundo real todavía tienen presencia, solo tuve 2 casos. Pero sentí cómo vibraba mi percepción, la realidad se sentís difusa, nerviosismo y alerta total, estaba ahí, mi cordura y paranoia en cero. Lo más útil para todos los casos es la luz, sin rincones oscuros, ciegos, que no veas algo saliendo de ningún lado, tener visión a todo, no haya lugares que no veas y puedan asomarse, puertas cerradas, armarios también. El pensamiento de que algo podría asomarse sin que suene lo usan demasiado, eso tal vez sea solo yo, pero la obscuridad total es incertidumbre. No sabes si están, si estás entre el sueño y la realidad, tal vez estén ahí, mirando, acechando, en sueños, y peor en la realidad. Porque jamás lo verás directamente en esta, pero si presencia es abominable, no los provoques y dudas, si tenés miedo mejor grita y corre, no hay que tener dudas, no miedo a morir, te muestra la muerte y si le temes no podrás hacer nada. No sé si hay alguien más como yo, les ha pasado o les pasa, cuando van y hace presencia se quedan un rato, también el ruido ayuda, cualquier cosa en la que te puedas concentrar, una canción, podcast, instrumentales, en mi caso el silencio me da paranoia y vienen, de a poco van haciendo presencia. Si a alguien le sirve esto bienvenido, úsenlo si quieren para vídeos o historias, me da igual. Pero si les ha pasado y podrían decírmelo, no hace falta redactar mucho, solo decirme qué pasó. Estuvieron dando vueltas, algo que sabes que no es solo tus miedos, va más allá de mis pesadillas y miedo, se atrajo de eso porque veo diferencias si son mis miedos o eso, esos, son demasiado lúcidos, tanto como la realidad. No tienes que hacer demasiada memoria para recordar como un sueño,
A veces no sabes si duermes o estás en la realidad, la barrera es difusa, tan solo cerrar los ojos, tu conciencia puede estar en uno u otro, a veces entre ambos. Tengo 18-25 años, me llamo Héctor Domínguez. Si les da curiosidad, puede parecer hecho con IA, la forma de redactar tal vez, pero doy fe que lo hice a mano, quise tapar un poco el acento y mi ortografía no es guau. Da igual, tal vez le sirva a alguien que esté como yo. Esto es un añadido días después de escribir, mientras trataba de dormir nervioso dando vueltas en mi cabeza terminé pensando en este tema, terminé hablando subconscientemente en voz alta, una palabra todo un pensamiento / situación, basta o algo así, pero en voz alta y bien claro, después una inquietud total, sintiendo que yo no fui del todo el que dijo eso. Luego se puso pesado todo, va y viene ahora, sigo intentando dormir. Pero ahora siento que está provocado o inquieto, algo que se pasa y está expectante que me descuide, que deje que pase, así que mantendré música e iluminación suficientemente altos para que no sentirlo, en el silencio y la obscuridad es donde come, lo importante es el añadido, decir eso de forma subconsciente en voz alta, una advertencia pesada, raro. No sé exactamente en qué momento dejó de ser solo un sueño y empezó a sentirse como algo que me estaba esperando, pero sí recuerdo la primera vez que pensé que tal vez ya no estaba solo ni siquiera cuando cerraba los ojos, porque esa noche no hubo gritos, no hubo sombras moviéndose ni pasos en el pasillo, solo hubo una sensación, una certeza incómoda. Como si alguien hubiera estado ahí antes que yo, ocupando mi lugar, respirando en mi habitación, y cuando abrí los ojos dentro del sueño todo estaba exactamente igual, demasiado igual, con esa perfección absurda que solo tienen las cosas que imitan la realidad pero no la entienden del todo, y fue ahí cuando escuché algo, no un ruido fuerte, no algo que te haga saltar, sino un leve arrastre, como uñas rozando una pared muy lentamente. Lo suficiente como para que tu cerebro dude si realmente lo escuchaste o lo imaginaste, pero yo ya sabía lo que era, porque ese sonido no era nuevo, solo que esta vez estaba más cerca. Desde hace tiempo mis noches dejaron de ser descanso y se convirtieron en algo más parecido a una vigilancia constante, como si dormir fuera abrir una puerta que no puedo cerrar del todo, una puerta que ellos cruzan con paciencia, sin apuro, como si supieran que siempre voy a volver ahí tarde o temprano, y al principio eran cosas pequeñas, detalles que uno podría justificar, sombras que no deberían moverse pero lo hacen, silencios que pesan demasiado. Esa sensación de que alguien te observa incluso cuando sabes que estás solo, pero con el tiempo todo se volvió más claro, más definido, más consciente, porque ya no eran solo formas vagas o ruidos ambiguos, eran presencias, cosas que sabían que yo estaba ahí, cosas que reaccionaban a mí. Lo más inquietante no es verlos, aunque eso ya es suficiente para que el corazón se te dispare como si quisiera salir corriendo antes que tú. Lo peor es cuando no los ves pero sabes que están, cuando el aire cambia, cuando el silencio deja de ser normal y se vuelve denso, pesado, como si estuvieras debajo del agua, y en esos momentos es cuando más cuesta moverse. No porque el cuerpo no responda, sino porque algo en tu cabeza te dice que no lo hagas, que no llames la atención, que no confirmes. Que estás consciente, porque en cuanto lo haces, reaccionan. Al principio podía despertarme fácil, bastaba con forzar un movimiento, un grito, cualquier cosa que rompiera ese estado extraño entre el sueño y la vigilia, pero con el tiempo eso dejó de funcionar igual, porque cada vez que volvía, cada vez que caía en uno de esos sueños lúcidos, ellos parecían más acostumbrados a mí, como si ya supieran lo que iba a hacer. Como si anticiparan mis intentos de escapar y entonces comenzaban antes, más rápido, más cerca, reduciendo ese margen que antes tenía para reaccionar. Recuerdo una noche en particular donde todo se sintió diferente desde el inicio, no había ruido, no había movimiento, solo yo en mi habitación, acostado, mirando el techo exactamente igual que cuando estaba despierto, y por unos segundos pensé que no estaba soñando, que simplemente me había despertado en medio de la noche, pero entonces lo sentí, no lo escuché, no lo vi, lo sentí, como una presión leve en el aire, como si algo estuviera ocupando espacio detrás de mí, justo fuera de mi campo de visión, y ese fue el momento en que entendí que ya estaba dentro, que ya había cruzado otra vez sin darme cuenta. No me moví, no al principio,
Porque hay algo que aprendes con el tiempo y es que el movimiento llama la atención, que en cuanto haces algo, en cuanto rompes ese equilibrio frágil, ellos responden, y esta vez no quería acelerar nada, quería observar, entender si era distinto, si había cambiado algo, pero fue un error, porque mientras más tiempo pasaba, más claro se volvía todo. Más real, más nítido, hasta el punto en que la línea entre estar despierto y estar soñando dejó de existir por completo. Fue ahí cuando escuché los pasos. No venían de lejos, no desde el pasillo ni desde otra habitación, venían de dentro, de mi propio cuarto, lentos, medidos, como si quien los hiciera no tuviera prisa alguna, como si supiera que yo no iba a ningún lado, y cada paso tenía un peso extraño, no sonaban como pasos normales, eran más profundos, como si cada uno dejara una marca en algo que no podía ver. Quise girarme, pero no lo hice. Porque sabía que en cuanto lo hiciera, en cuanto lo mirara, todo iba a cambiar. Y aún así, lo hice. No fue un movimiento brusco, fue lento, casi involuntario, como si algo en mí quisiera confirmar lo que ya intuía, y cuando finalmente giré la cabeza, no había nada, absolutamente nada, solo mi habitación exactamente como debía ser, y por un segundo sentí alivio, un alivio ridículo, breve, que duró lo suficiente como para que bajara la guardia. Porque entonces, sonrió. No frente a mí. Detrás. Lo supe sin verlo. Lo sentí como una presión en la nuca, como si el aire se deformara justo ahí, como si algo estuviera tan cerca que prácticamente me estuviera respirando encima, y no necesité girarme otra vez para saber que estaba ahí, porque esa sonrisa no era algo que se viera, era algo que se sentía. Desde ese momento, todo empezó a empeorar. Ya no eran encuentros aislados, ya no eran sueños ocasionales, comenzaron a aparecer más seguido, más intensos, más conscientes, como si cada vez que volvía, ellos aprendieran algo nuevo de mí, como si estuvieran ajustándose, adaptándose, y lo peor de todo es que yo también lo hacía, porque empecé a reconocer patrones, a anticipar momentos, a saber cuándo estaban por aparecer incluso antes de que lo hicieran. Pero hay algo que no esperaba. Algo que cambió todo. Una noche, no desperté. O al menos eso es lo que creo. Porque abrí los ojos, me levanté, caminé por mi casa, hice cosas normales, cosas cotidianas, y todo parecía real, demasiado real, pero había algo que no encajaba, pequeños detalles, silencios más largos de lo normal, objetos que no recordaba haber dejado en ciertos lugares, y esa sensación constante de estar siendo observado, incluso cuando estaba completamente despierto. Y entonces lo vi. No como antes. No como una sombra. No como una figura borrosa. Lo vi claro. Un hombre. De pie, al otro lado de la calle. Mirándome directamente. Sonriendo. La misma sonrisa. No se movía. No hacía nada. Solo estaba ahí. Y en ese momento entendí algo que me heló por completo. No había despertado realmente. Solo había cambiado de nivel. Desde ese día ya no confío en cuando abro los ojos. Ya no estoy seguro de cuando estoy despierto y cuando no. Porque a veces, todo es demasiado normal. Demasiado perfecto. Y eso es lo que más miedo me da. Porque ahora no siempre vienen en la oscuridad. A veces vienen en la luz. A veces, vienen cuando estoy completamente consciente. Y lo peor es que últimamente, cuando cierro los ojos, no siento que esté entrando a su mundo. Siento que ellos ya están en el mío. No sé en qué momento exacto empecé a notar que algo estaba desfasado, pero hubo una mañana, si es que realmente era una mañana, en la que abrí los ojos y no sentí alivio, y eso fue lo primero que me hizo entender que algo ya no estaba funcionando como antes, porque siempre, incluso después de las peores noches, había un pequeño segundo de descanso al despertar. Una sensación leve de haber escapado, pero esta vez no ocurrió, fue como si hubiera abierto los ojos dentro del mismo lugar en el que había estado antes, como si no hubiera salido nunca, y aunque todo se veía normal, mi habitación, la luz entrando por la ventana, el sonido lejano de la calle, había algo que no encajaba, una especie de silencio escondido debajo de los sonidos normales, como si todo estuviera imitando como debería sonar la realidad pero sin lograrlo del todo, y me quedé ahí, inmóvil, observando, porque en el fondo ya sabía que si me levantaba demasiado rápido, si actuaba como si nada, iba a perder ese
Detalle, esa falla, y algo dentro de mí no quería perderla, porque sentía que era lo único honesto en todo eso. Me levanté igual, pero lo hice lento, con cuidado, como si mi propio cuerpo no me perteneciera del todo, como si estuviera actuando para alguien más que me estuviera mirando desde algún lugar que no podía identificar, y mientras caminaba por mi pieza noté cosas pequeñas, absurdas si las dices en voz alta, pero que en ese momento se sentían enormes. Como el hecho de que mi puerta estaba apenas entreabierta cuando recordaba haberla cerrado completamente la noche anterior, o que el vaso de agua que siempre dejo en la mesa tenía un nivel distinto, como si alguien hubiera bebido de él o lo hubiera movido, y lo más inquietante no era eso en sí, sino que no sentía sorpresa, sentía una especie de reconocimiento, como si ya hubiera pasado antes y yo simplemente no lo hubiera notado o no lo hubiera querido aceptar. Intenté hacer cosas normales, seguir con una rutina que me diera la ilusión de control, me lavé la cara, miré el espejo, y por un segundo creí ver algo raro en mi reflejo, no algo evidente, no una figura detrás ni nada así, sino una leve desincronización, como si mi reflejo tardara una fracción de segundo más en imitarme, y sé que suena ridículo. Sé que suena como algo que cualquiera descartaría, pero en ese momento no lo fue, porque esa mínima diferencia fue suficiente para hacer que algo dentro de mí se tensara, como si una parte más profunda de mi cerebro reconociera un error que mi mente consciente todavía no terminaba de procesar. El resto del día, si es que realmente fue un día, pasó con esa misma sensación, como si todo estuviera ligeramente desplazado, como si la realidad estuviera mal calibrada, y lo más extraño era que la gente con la que hablaba parecía normal, pero no del todo. Había pequeños detalles en sus expresiones, pausas demasiado largas antes de responder, miradas que se quedaban fijas un segundo más de lo necesario, como si estuvieran esperando algo, como si no reaccionaran a mí sino a otra cosa que no podía ver, y empecé a notar un patrón, algo que se repetía, una especie de micro silencio cada vez que decía algo importante, como si el mundo necesitara un instante para ajustarse antes de continuar. Esa noche decidí no dormir. No porque creyera que eso fuera a solucionarlo, sino porque quería comprobar algo, quería ver qué pasaba si rompía el ciclo, si evitaba caer otra vez en ese estado donde todo se mezclaba, pero fue inútil, porque el cansancio no es algo que puedas ignorar indefinidamente, y en algún momento, sin darme cuenta, simplemente, caí, no hubo transición clara. No hubo ese momento en el que sabes que te estás durmiendo, fue más bien como un corte, como si alguien hubiera apagado algo dentro de mi hilo. Hubiera encendido en otro lugar. Y ahí estaban otra vez. No como antes. No esperando. No observando desde lejos. Estaban más cerca. Demasiado cerca. Esta vez no había duda, no había ambigüedad, no eran sombras ni ruidos lejanos, eran presencias definidas, ocupando espacio, rodeándome de una forma que no dejaba margen de error, y lo más inquietante era que no sentí sorpresa, sentí algo peor, familiaridad. Como si ya los hubiera visto así antes. Como si esta no fuera la primera vez. Intenté moverme, pero no para escapar, sino para comprobar hasta dónde podía llegar, porque algo dentro de mí ya no reaccionaba con puro miedo, había algo más, una especie de necesidad de entender, de enfrentar, y cuando di el primer paso hacia adelante, uno de ellos se movió. No rápido. No agresivo. Solo reaccionó. Y eso fue suficiente. Porque hasta ese momento siempre había sentido que ellos actuaban por su cuenta, que simplemente existían en ese espacio, pero ese movimiento fue diferente, fue una respuesta directa a mí, como si hubieran estado esperando que yo hiciera algo. Y entonces lo entendí. No me estaban persiguiendo. Me estaban esperando. El ambiente cambió en ese instante, no físicamente, sino en la sensación, como si algo se hubiera activado, como si hubiera cruzado una línea invisible, y lo peor fue darme cuenta de que no sabía si esa línea la había cruzado esa noche o mucho antes. Quise despertar, pero no pude. No como antes. No con la facilidad de otros episodios. Esta vez no había salida inmediata, y mientras más lo intentaba, más claro se volvía todo, más real, más sólido, como si el acto de resistirme solo estuviera reforzando ese lugar. Fue entonces cuando lo vi. Al hombre. El mismo de la calle. La misma sonrisa. Pero esta vez no estaba lejos. Estaba frente a mí. Y no hizo nada. No habló. No se acercó.
Solo me miró. Y esperó. El tiempo dejó de sentirse normal, no sé cuánto duró ese momento, pudieron ser segundos o horas, pero hubo algo que cambió dentro de mí, algo que no sé explicar del todo, como si una parte de mi miedo simplemente se apagara, no porque desapareciera, sino porque dejó de tener sentido, y en ese estado hice lo único que nunca había hecho. No retrocedí. Di un paso hacia él. Y en ese instante, todo se rompió. No con un ruido. No con un impacto. Sino con una sensación. Como si la realidad se doblara sobre sí misma. Como si hubiera visto algo que no debía. Y entonces desperté, o eso creí. Porque estaba en mi cama. Todo normal. Todo en silencio. Demasiado en silencio. Cuando giré la cabeza, la puerta estaba abierta, completamente abierta. Había algo más, algo que no estaba antes, una sombra proyectada en el suelo. Sin embargo, no había nadie en la puerta. Me quedé inmóvil, mirando esa sombra que no correspondía a nada visible, y lentamente, muy lentamente, empezó a moverse. No lo hacía como una sombra normal, sino como si estuviera girando, como si me estuviera buscando. En ese momento sentí algo que no había experimentado antes. No era miedo ni ansiedad, sino certeza. La certeza de que algo había cambiado definitivamente, de que esto ya no pertenecía únicamente al mundo de los sueños. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondió del todo, como si aún estuviera parcialmente atrapado en ese otro estado. Fue entonces cuando lo escuché, mi propia voz detrás de mí, susurrando. Era la misma palabra que recordaba haber dicho días antes, basta. Pero no la estaba diciendo yo, y tampoco sonaba como yo. Sonaba vacío, como si no hubiera nada detrás de esa voz, como si fuera simplemente una forma imitando un sonido. En ese instante lo entendí. No había sido una advertencia ni algo que dije inconscientemente, había sido una respuesta a algo que no recordaba haber preguntado. En ese mismo momento, la sombra dejó de moverse. Se detuvo exactamente donde yo estaba, como si ya no necesitara buscarme, como si ya supiera. Y comprendí que lo peor no era que estuvieran en mis sueños, ni siquiera que estuvieran en mi realidad. Lo peor es que, cuando intento recordar cuándo empezó todo realmente, no encuentro un punto claro. No hay inicio, no hay primera vez, es como si siempre hubiera estado ahí, como si siempre hubieran estado conmigo, observando, esperando, aprendiendo. Últimamente hay algo que no puedo ignorar. Es pequeño, pero constante. A veces, cuando hablo, cuando digo algo en voz alta, hay una fracción de segundo en la que siento que no fui yo quien decidió decirlo. Y eso es lo único que realmente me asusta ahora, porque significa que tal vez ya no solo los estoy viendo, tal vez ya no solo los estoy soñando. Tal vez, algo de ellos ya aprendió a hablar desde este lado. Lo primero que me hizo entender que ya no había vuelta atrás no fue verlo otra vez, ni escuchar mi voz desde un lugar donde yo no estaba, ni siquiera fue esa sensación constante de estar siendo observado, fue algo mucho más simple, algo tan pequeño que en cualquier otro momento lo habría ignorado sin pensarlo dos veces, pero esa mañana, si es que realmente era una mañana. Mientras estaba sentado en la cama tratando de convencerme de que todo lo anterior había sido solo otra noche más, noté que estaba respirando, desfasado, no más rápido, no más lento, sino fuera de ritmo conmigo mismo, como si mi cuerpo siguiera un patrón y mi conciencia otro completamente distinto, y durante unos segundos me quedé completamente quieto, prestando atención a ese detalle absurdo, sintiendo como el aire entraba y salía de mis pulmones sin que yo lo controlara del todo. Y entonces pasó algo peor, algo que no puedo olvidar. Porque por un instante tuve la certeza de que si dejaba de prestar atención, sí, simplemente me soltaba, iba a seguir respirando igual, como si no me necesitara para continuar. Intenté ignorarlo, levantarme, hacerlo de siempre, repetir esa rutina inútil que ya no me convencía ni a mí mismo, pero había algo diferente en la forma en que mi cuerpo se movía, algo apenas perceptible pero constante, como si estuviera ligeramente adelantado a mí, como si las acciones ocurrieran una fracción de segundo antes de que yo decidiera hacerlas. Y al principio pensé que era sugestión, que era el cansancio acumulado, la falta de sueño, todo eso que cualquiera usaría para explicarlo. Sin profundizar demasiado, pero entonces ocurrió algo que no pude justificar de ninguna manera,
porque mientras caminaba hacia la cocina escuché un sonido detrás de mí, un paso, exactamente sincronizado con el mío, y no fue un eco, no fue una ilusión acústica, porque cuando me detuve, ese otro paso también se detuvo, pero con un retraso mínimo, casi imperceptible, como si algo estuviera tratando de imitarme pero todavía no lograra hacerlo perfectamente. No me giré de inmediato, y eso fue lo más difícil, porque cada parte de mí quería hacerlo, quería confirmar que no había nada, que todo seguía siendo normal, pero había aprendido algo en todo este tiempo, algo que ya no podía ignorar. Mirar no siempre ayuda, a veces solo empeora las cosas, a veces convierte algo incierto en algo real, algo concreto. Y no estaba seguro de querer eso en ese momento, así que seguí caminando, lento, controlando cada movimiento, escuchando ese segundo ritmo detrás de mí, ese eco imperfecto que no debería existir, y mientras avanzaba sentí como mi pulso empezaba a subir, no de golpe, sino de forma progresiva, como si mi propio cuerpo estuviera reaccionando antes que mi mente. Cuando finalmente giré, no había nada. Pero el sonido no se fue. Se mantuvo ahí. Detrás. Donde yo ya no estaba. Y en ese momento entendí algo que me heló por completo, no me estaba siguiendo. Se estaba quedando. Como si no necesitara moverse conmigo. Como si ya supiera dónde iba a estar. Ese fue el primer quiebre real. No uno violento, no uno evidente, sino uno interno, una grieta que se abrió en la forma en que entendía todo lo que me estaba pasando, porque hasta ese punto todavía había una parte de mí que intentaba encajar todo en algo lógico, en algo que pudiera explicarse, pero eso no tenía forma de sostenerse, porque implicaba algo mucho peor. Que ya no era una cuestión de sueños, ni de percepciones alteradas, ni de momentos específicos, era algo constante. Algo que no se iba. Esa noche no quise dormir, otra vez, pero ya no era una decisión consciente, era más bien un reflejo, una reacción automática a algo que ya no podía controlar del todo, y me mantuve despierto el mayor tiempo posible, con luces encendidas, con ruido constante, con cualquier cosa que evitara ese silencio denso donde todo empezaba a filtrarse. Pero el problema es que el cansancio no desaparece, se acumula, se vuelve más pesado, más difícil de ignorar, y en algún punto dejé de distinguir si estaba despierto o no, porque había momentos en los que parpadeaba, y el entorno cambiaba levemente, no lo suficiente como para ser evidente, pero sí lo suficiente como para que algo no encajara del todo. Fue en uno de esos momentos cuando lo vi otra vez. No de frente. No claramente. Lo vi reflejado. En la pantalla apagada del televisor. Detrás de mí. De pie. Con esa misma postura. Esa misma quietud. Esa misma sonrisa. Y esta vez no sentí miedo inmediato. Sentí algo peor. Sentí que lo esperaba. Como si una parte de mí supiera que iba a aparecer en ese momento exacto. Como si ya lo hubiera vivido. Intenté no reaccionar, no darle lo que parecía buscar, pero mi respiración volvió a desfasarse, ese mismo patrón extraño que había notado antes, y por un segundo tuve la sensación de que no era solo mi cuerpo el que respiraba, que había algo más, sincronizándose conmigo, o tal vez, desincronizándose a propósito. Cuando me giré, no estaba. Pero el reflejo tardó en desaparecer. No mucho. Solo un instante más de lo normal. Suficiente para confirmar que no era una ilusión. Que no era un error. Que algo estaba interactuando con mi percepción de una forma que ya no podía ignorar. Los días siguientes, si es que realmente fueron días, se volvieron más difíciles de distinguir, no había una línea clara entre estar despierto y estar dormido, y eso era lo más peligroso, porque ya no tenía un punto seguro, un lugar donde decir esto es real. Todo se mezclaba, todo se contaminaba, y poco a poco empecé a notar algo más, algo que no había estado antes. Pequeños olvidos. No cosas grandes. Detalles. Frases que no recordaba haber dicho. Mensajes aparecían en mi celular que no recordaba haber escrito. Eran cosas mínimas, casi insignificantes, pero constantes, y siempre seguían el mismo patrón. Había una ligera diferencia, un tono distinto, una forma de expresarme que no era completamente mía. Fue entonces cuando volví a escuchar mi voz, pero esta vez no venía desde atrás, sino que estaba conmigo, diciendo algo que yo no había decidido decir, en medio de una conversación normal con alguien normal.
Nadie más pareció notarlo, nadie reaccionó ni dudó, como si todo fuera completamente natural. Pero yo sí lo sentí, exactamente en el momento en que ocurrió, esa desconexión, ese microsegundo en el que no fui yo. Ahí fue cuando todo se rompió de verdad, porque entendí algo que no quería aceptar. No estaba entrando y saliendo de ese lugar, ni alternando entre dos estados. Algo estaba cruzando, no completamente, no todavía, pero lo suficiente, y lo estaba haciendo a través de mí. Intenté resistirme, intenté recuperar el control, pero cada vez que lo hacía, cada vez que forzaba mi conciencia, mi voluntad, mi identidad, algo respondía. No con violencia ni ataques directos, sino con presencia, con esa sensación constante de estar siendo observado desde adentro, como si ya no mirara desde afuera, como si ya estuviera dentro de la misma habitación que yo, dentro del mismo espacio, dentro del mismo punto. Entonces pasó lo que nunca debió pasar. Esa noche no soñé. No hubo transición, ni oscuridad, ni ese momento en el que te das cuenta de que ya no estás despierto. Simplemente estaba ahí, de pie, frente a él, sin haberme dormido, sin haber cerrado los ojos, sin haber cruzado nada. Y él tampoco hizo nada, solo me miró, por primera vez, habló. Pero no lo hizo con palabras ni con sonido, sino con una sensación directa, clara e imposible de confundir: no está saliendo. En ese instante lo entendí todo. No eran sueños lúcidos, ni parálisis, ni mi mente jugando conmigo. Era algo mucho más simple y directo. Yo no estaba entrando a su mundo, nunca lo estuve. Era él acercándose al mío, aprendiendo, adaptándose, reduciendo la distancia. Y yo solo fui el punto de contacto, el lugar donde todo empezó. Porque lo peor, lo verdaderamente insoportable, no es lo que veo ahora, ni lo que escucho, ni siquiera lo que siento. Es este momento, aquí, escribiendo esto. Porque mientras lo hago, mientras pienso cada palabra, mientras intento mantener el control, hay algo que no puedo ignorar. Hay partes de este texto que no recuerdo haber decidido escribir, frases completas, ideas enteras que aparecen sin esfuerzo, sin intención, como si alguien más supiera exactamente cómo contar esto. Y eso significa algo que ya no puedo negar. Significa que ya no solo está conmigo cuando duermo, ni cuando despierto, ni cuando dudo. Significa que ya no necesita esperar. Porque si puedes leer esto, si llegaste hasta acá, hay algo que deberías hacer ahora mismo. Algo simple, algo que no parece importante, pero lo es. Lee otra vez el último párrafo, pero hazlo lento, muy lento, y presta atención no a las palabras ni al sentido, sino a la sensación, a ese pequeño momento en el que tu mente anticipa lo que viene. Porque si lo notas, si alcanzas a sentirlo, ese desfase mínimo, esa idea que aparece apenas antes de que la leas, entonces lo vas a entender. Así empezó conmigo. Y si eso ya te pasó, aunque haya sido una sola vez, aunque haya sido ahora, entonces ya no importa si crees o no. Porque no es algo que tengas que aceptar, es algo que ya ocurrió. Y cuando ocurra de nuevo, porque va a ocurrir, solo recuerda esto: no lo enfrentes, no lo provoques, por lo que más quieras, no intentes comprobarlo. Porque yo también pensé que podía controlarlo, hasta que dejé de saber que parte de todo esto sigue siendo realmente mía.